Queridos hermanos, muy buenos días. Vamos a abrir nuestras Biblias en la primera carta del apóstol Pedro y vamos a leer en el capítulo 2 un versículo. Vamos a leer el verso 4 del capítulo 2, que dice así: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Dios bendiga esta hermosa porción de su palabra. Y como dice acá, en primer lugar, dice acercándolos a él, piedra viva. Habla de Jesús como piedra viva. Nosotros sabemos, ¿no?, que las piedras en sí no tienen vida. Necesitan de alguien que las mueva, de algún movimiento sísmico, la mano del hombre con palas o con herramientas para poder mover las rocas. Pero acá en este caso el apóstol Pedro nos dice que Jesús es piedra viva. ¿Por qué? Porque Jesús da vida. Y dice acercándonos. Habla de acercarnos a la piedra viva. En este caso acá la palabra acercarse, la palabra que se usa para esto, acercarse, significa acercarse para quedarse. En otras partes de la escritura se usa otra palabra griega que significa acercarse para recibir algún beneficio de parte de Dios, ¿no? En Hebreos 4:16 dice para hallar gracia para el oportuno socorro. Acercarnos a Él, pero para hallar algo que en ese momento es imperioso para nuestras vidas. Pero acá en este caso, cuando el apóstol Pedro dice acercándonos a Él, significa acercarse a Él para quedarse al lado de Él. Yo me acordaba hablando de las piedras, ¿no?, cuando hace unos años fuimos a Mendoza y saliendo de la ciudad, yendo para la parte de las montañas, ¿no?, el Villavicencio más fielmente, ¿no? Ahí en el camino habían familias haciendo asadito. No había árboles, ¿no? Vieron que Mendoza es mucha montaña. Y no había árboles, pero habían prendido su fueguito a la sombra de una piedra, de una roca. Y habían puesto su parrillita sobre rocas también. Habían hecho ahí su fueguito y habían puesto su parrillito sobre rocas. Y yo pensaba en ese momento que nosotros que tenemos el privilegio acá en Madariaga de tener estos hermosos árboles, ¿no?, que cuando hacemos un asadito, ya sea en el camino a Pinamar o en nuestra propia casa, a la sombra de un árbol. Y yo decía, ay, pero qué, me daba cosa ver haciendo un asadito a la sombra de una roca. Pero después averigüé que la sombra de la roca es una sombra hermosa. En un lugar donde no corre aire, porque acá nos ponemos debajo de las plantas y nos corre la brisa, siempre viene un vientito. Pero allá no hay vientito entre las montañas. Y entonces era la sombra de la piedra es la mejor sombra. No solo eso, sino que las piedras sobre las cuales se hace el fuego se calientan de tal manera que aunque después las brasas se acaben, el asado se puede hacer porque esas rocas están bien calientes, ¿no? Y de esa manera el asado se puede hacer. En otra parte que fuimos también, ya yendo a la Concagua, donde había sombra, de la sombra de las rocas, quedaba nieve. Pasaban las palas limpiando el camino y iban amontonando la nieve a los costados, donde había rocas. Y yo me acuerdo que mi marido sacaba la bebida que llevábamos en el auto y las ponía en la nieve para que se enfriara. Entonces, yo pensando en la roca, cuánta utilidad
que tienen las rocas, ¿no? En esos lugares, ¿no? La sombra que dan, el abrigo, y así pasaba en Israel. Las piedras, al no tener una vegetación abundante como tenemos acá, eran muy importantes. Y acá el apóstol Pedro habla de la piedra que es Cristo, pero la piedra viva. Vamos a Él cuando necesitamos su auxilio, como dice en Hebreos, para hallar gracia, para el oportuno socorro. Porque ahí en la roca, al abrigo de la roca, al amparo de la roca, nos sentimos seguros. Y acá el apóstol Pedro dice acercarse a la roca, pero para quedarse. Hermanos, eso es importante. ¿Cuántas veces nos hemos acercado a Cristo? ¿Para qué? Para que Él conteste nuestra oración porque estamos afligidos. Como dice Hebreos, hallar gracia, la gracia de Él, el regalo de Él, para cuando estamos en necesidades, en dificultades. Pero, hermanos, qué hermoso es acercarnos a Él, pero para quedarnos a su lado para siempre, acercándonos a Él, piedra viva. En segundo lugar, acá nos dice que fue desechada por los hombres. Esta piedra viva que trae tantos beneficios al hombre, Cristo Jesús fue desechado por los hombres. Tenemos en el libro de Isaías, el capítulo 53, les voy a leer algunos versículos. Dice así, desde el verso 53:3 en adelante, dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Acá tenemos una imagen de Jesús despreciado, porque no había en él hermosura, no había en él parecer, era un hombre común y corriente, ¿no es cierto? Dice verso 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Fue menospreciado y no lo estimamos. El profeta Isaías escribe eso hace muchos años, en el año 738 a.C., 738 años antes, Isaías anunciaba que el Cristo iba a venir y iba a ser despreciado y rechazado. El Cristo, el ungido, el Mesías, Cristo en griego, Mesías en hebreo, el ungido de Dios, el elegido por Dios para ser rey. Pero fue despreciado y rechazado. ¿Por qué? En primer lugar, por Herodes. Cuando Herodes el Grande se entera del nacimiento del Mesías en Belén por los magos, ¿qué hizo? Mandó matar a todos los bebés de ese lugar, porque quería matar a Cristo, al ungido, despreciado, dice acá el apóstol Pedro. Y después, cuando crece y anda haciendo milagros, curando, anunciando el reino de los cielos,
es despreciado, es desechado, como que no sirve. Desechado es algo que no sirve, hay que desecharlo, tirarlo porque no sirve, porque no tenía la gloria que tendrían los reyes del Antiguo Testamento. Acuérdense que el pueblo de Israel estaba bajo el dominio romano y estaba esperando el Mesías, el libertador, el ungido de Dios, para que los libertara. Y esperaban que un rey, con toda la pompa de un rey, un David, un Salomón, que viniera con su ejército y luchara contra los romanos y liberara a Israel. Israel volviera a ser una nación poderosa en el mundo. Pero no fue así. El plan de Dios era distinto. Dice que Él vino sin atractivo, más para que le deseemos. Él vino como un hombre común, nació en un pesebre y después se crió, como sabemos, en la carpintería de José y después comenzó su ministerio como un hombre común que caminaba de un lado para otro, llevando el mensaje de Dios, anunciando el reino de los cielos. El reino de los cielos se ha acercado a vosotros, pero no reunía las expectativas. Por eso dice el apóstol Pedro, desechada esta piedra viva que da vida, desechada por los hombres, ciertamente por los hombres. Lo desecharon, no entraba dentro de sus planes, ¿no es cierto? Pero para Dios, dice, escogida y preciosa. Esta piedra viva que desecharon los contemporáneos, el hombre de aquella época, desecharon al Mesías, años esperando el Cristo. La promesa de un Salvador ya fue dada a Adán y Eva en el Edén. Y esperaban ese Mesías, pero cuando vino no reunió las expectativas de ellos y fue desechado, pero sí reunió las expectativas de Dios. Y cuando dice, más para Dios escogida y preciosa, se los voy a leer en NTV, que dice así. Dice, ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra viva, principal del templo de Dios. La gente lo rechazó, pero Dios lo eligió para darle gran honra. Esa piedra desechada era preciosa para Dios. Era su Hijo amado, pero era el medio de nuestra salvación. En la cruz del Calvario, Él, como leímos en el capítulo 53 de Isaías, llevó nuestros dolores, nuestras enfermedades, nuestros pecados en su cuerpo. El que nunca había hecho pecado por nosotros, dice la palabra de Dios, fue hecho pecado. Pero también Él iba a recibir la honra completa de parte de Dios. Habíamos visto en Filipenses, ¿no?, que Él, una vez que cumple la obra de Dios, en la gloria, allá en el cielo, todo está bajo sus pies, ¿no? Él es el que todo lo puede en todo. Y, queridos hermanos, en esta mañana estamos reunidos estudiando esta palabra de Dios. Y a mí me encanta pensar de que Él, como piedra viva, nosotros nos allegamos a Él, nos acercamos a Él. ¿Cómo estamos? Con nuestros problemas, con nuestros dolores, con nuestros enojos, con nuestras dolencias. ¿Cuántas cosas tenemos? Pero, hermanos, vamos a Él para que calme ese dolor, ese problema del momento. Pero después por ahí nos vamos y nos olvidamos. Yo pensaba que ahora que ha salido la vacuna contra esta pandemia, seguramente el año que viene vamos a comenzar a reunirnos nuevamente en la reunión completa como hacíamos antes,
Ahora estamos en nuestra casa, así se hacen las reuniones presenciales con poquitas personas, ¿no? Que es un gozo, ¿no? Realmente a mí voy a ir el domingo y tengo mucho gozo de poder estar en la casa de Dios, ¿no? Como en la antigüedad los israelitas venían a Jerusalén y venían cantando esos salmos de la subida o salmos graduales o de la subida. Qué bueno es ir a la casa de Dios. Ven conmigo a la casa de Dios. Ese gozo de ir cantando, y creo que es lo que sentimos nosotros, ¿no? En este momento. Tantos meses sin ir a la casa de Dios y realmente nos gozamos en poder estar en la casa de Dios. Pero yo pensaba que el año que viene vamos a poder, si Dios quiere, con la vacuna. Dios pone su mano en todo este tema, que por algo Él lo ha permitido. No vamos a juntar todos. Y yo pienso, una vez que salgamos de esto, tal vez nos hemos arrimado a Dios por esta pandemia, para que nos ayude, para dar gracia, que nos socorra en este momento. Pero después que pase esto, nos iremos nuevamente. Vamos a Dios cuando necesitamos socorro y después por ahí va pasando el tiempo y nos vamos enfriando y nos vamos apartando. Pero acá el apóstol Pedro nos habla que nos acerquemos para quedarnos con Él, porque ahí está la bendición de Dios. Ahí nos forma como piedras vivas. En el versículo 2 dice, en el verso 5, vosotros también como piedras vivas. ¿Cómo podemos ser piedras vivas? Estando siempre al lado del Señor, no solamente para esa ocasión que necesitamos de Él y después nos vamos. Yo pensaba, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir aferrados al Señor, aunque no tengamos esta urgencia de que nos cuide, de que nos guarde. Tal vez no, tal vez las cosas pasan, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a dejar? ¿Solamente vamos a ir al Señor cuando lo necesitamos? Hermano, esta es mi inquietud en este domingo. Esta pandemia sirvió para buscar al Señor. Yo veo que los hermanos y personas que están buscando al Señor porque necesitan su gracia para el oportuno socorro. Pero qué bueno pensar que vamos a la piedra viva para quedarnos con Él y ser nosotros también piedras vivas. Él es piedra viva porque da vida y nosotros somos también piedras vivas y permanecemos en Él porque predicamos, hablamos de la vida que Dios da en Cristo Jesús. Nosotros anunciamos también la palabra de Dios que trae vida. Hermano, Dios te bendiga en esta mañana y vamos a terminar con una oración. Amado Señor, te damos gracias por estar en tu presencia en esta mañana, acercándonos a ti, piedra viva, que fue rechazada por los hombres, pero para ti, Señor, es preciosa. Y para nosotros, Señor, es preciosa. Ese Cristo que murió en la cruz llevando nuestros pecados, sin hermosura, sin pompa, simplemente dando su vida en la cruz por nosotros. Gracias por esta salvación tan grande y ayúdanos a permanecer, cada día permanecer en la roca viva. Gracias, Señor. Amén.